Mi historia en el coleccionismo de videojuegos es demasiado amplia, sobre todo si hablamos de videojuegos clásicos. Recuerdo que siempre me la pasaba jugando por horas en la casa de mis primos, sobre todo aquellos juegos de la consola Nintendo 64 que mi tío Manuel le compró a mis primos, o mi vieja Nintendo NES que conservo desde que tenía 10 años y mis papás me la regalaron en Navidad. Es una pena que tuviera que tirarla por cuestiones que mencionaré en unos instantes. Todo comienza una tarde de febrero de 1998. Cuando tenía 15 años mi papá me dijo de un puesto de tianguis que vendía videojuegos de la consola NES a buen precio. En esos tiempos cada cartucho estaba a 50 pesos en ese puesto de tianguis, algo que se me hizo demasiado caro para la época, pero es algo justo ya que en las tiendas departamentales te los vendían hasta por 100 pesos el cartucho. Me acordé que un amigo de la escuela me dijo de una tienda que vendía videojuegos a precio de cuates, pero estaba cerrado. Fui al tianguis y me encontré con buenos juegos que yo ni siquiera sabía que existieron, entre ellos el juego de Volver al Futuro 2 y 3, el cual no sabía si comprarlo o no. Me topé con el videojuego de Barbie para Nintendo NES, algo extraño porque es un juego para niñas. Como sea, me vi comprometido a comprarlo, ya que aparte de coleccionar, me dedico a vender o cambiar los juegos que no me gustan, a lo cual me terminé llevando el juego de Barbie junto con otros 3 juegos que podría cambiar con mis amigos de la escuela. Todo eso lo conseguí por tan solo 20 pesos, acabé emocionado, ya que esos juegos por lo natural te los encuentras al doble o al triple de su precio en supermercados o tiendas de videojuegos. Me sobraba un poco de dinero, así que pude comprar algunos sobres de estampas para mi álbum de Dragon Ball Z de la saga de Freezer, rogando a todos los dioses porque no me saliera alguna estampa repetida, ya que mi mamá me dio 50 pesos para gastar en el tianguis. Invité a mi amiga Evelyn a jugar el videojuego de Barbie a mi casa, a lo cual ella estaba emocionada ya que era uno de los cartuchos de Nintendo más difíciles de conseguir. Fueron a todas las tiendas de videojuegos y no lo encontraban por ninguna parte, a lo cual la cité en mi casa al día siguiente saliendo de la secundaria, ya que sería viernes y tendríamos toda la tarde para divertirnos con los juegos que acababa de comprar. Cuando llegué a la casa revisé todos y cada uno de los juegos que compré, no sin antes abrir mis sobres de estampas de Dragon Ball Z y revisar que no me salieran estampas repetidas, encontrando muchas que todavía no estaban pegadas en mi álbum, utilizando un poco de pegamento para adherirlas al álbum de estampas. Total, ya casi tenía completo mi álbum y decidí revisar los juegos que compré, encontrando juegos interesantes, y otros que no me llamaban mucho la atención jugarlos, decidiendo jugar una partida de Super Pitfall, juego que a mis amigos les aburría a la primera, pero a mí me divertía por horas, hasta que llegó la hora de cenar que le dije a mamá que invitaría a Evelyn a la casa a comer y a jugar videojuegos, algo que ella estaba de acuerdo. Al día siguiente Evelyn y yo fuimos a mi casa mientras le platicaba de los fabulosos juegos que me encontré, incluyendo uno de la serie de los Simpson, provocando una risa muy característica en ella, a lo cual le mencioné que podríamos jugar ese videojuego para saber de qué trata. Ella llevaba el juego de Patos Locos, junto con las pistolas características del videojuego. A mí nunca me dejaron tener ese juego porque según mi mamá, esos juegos incitaban a los niños al uso de armas, pero bueno, habiendo tantos juegos de acción y más violentos que Patos Locos, la verdad no supe si creerle o no. Ese día mi mamá iría con papá a cuidar a mi tío Felipe al hospital, entonces después de la hora de la comida nos quedaríamos solos. Obviamente ella no sospechaba que mi amiga traía un videojuego que ella no aceptaba en su casa, a lo que antes de comer ella subiría su mochila donde teníamos los juegos a mi recámara. Papá llegaría temprano a comer y se irían cuando daban las 4 de la tarde, a lo cual nosotros nos quedaríamos con Jack, mi hermano mayor, quien iba a la universidad y era más grande que yo por 5 años, a lo que él y yo nos quedaríamos jugando con Evelyn en la televisión de la sala. Ella sacaría las pistolas del juego de cacería de patos y Jack sacaría el cartucho del juego que conservaba de cuando tenía mi edad, algo que la sorprendió y mi hermano le dijo que él llegó a tener amigos en la secundaria que jugaban ese juego, pero nunca intentó jugarlo en casa por lo que decía mamá. Tras varias partidas que teníamos Jack, Evelyn y yo en el juego de cacería de patos, los tres acabamos divirtiéndonos por horas, que olvidamos jugar los demás juegos que había comprado en el tianguis, a lo cual Evelyn me dijo que en su casa no la dejaban jugar mucho tiempo videojuegos, a lo cual mi hermano se ofrecería a llevar a Evelyn a su casa, yo me quedaría para jugar los juegos que traje ayer, a lo cual mi hermano nunca me había visto tan fascinado por un videojuego desde que mi papá me regaló mi consola en Navidad.
Pasaban las horas y juego tras juego me hizo pasar un buen rato, exceptuando el de Volver al Futuro, que la verdad se me hizo una aberración que nada tiene que ver con la película original, pero bueno, llegaba la hora de jugar el videojuego de los Simpson que le dije a Evelyn, un juego muy divertido ya que en esta ocasión puedes usar a Bart disfrazado de Bartman, juego muy entretenido por si me lo preguntas, pero la verdad yo seguía sin saber nada de mi hermano Jack, porque ni siquiera se ha comunicado a la casa, ni mis papás, sin darme cuenta me estaba olvidando de darle a Evelyn el juego de Barbie, juego que decidí revisar, como me arrepiento de haberlo puesto en mi consola. Metí el cartucho en la consola, no sin antes soplarle porque tenía mucho polvo, pero algo extraño pasaba en ese momento, ya que de rato se apagaron las luces de la sala, algo raro ya que la televisión y la consola seguían encendidas, de hecho, la consola todavía seguía leyendo el juego, luego de eso la pantalla del televisor estaba transmitiendo estática, como si hubiera desconectado la consola, después sonó un grito desgarrador que me dejó helado, apareciendo repentinamente una advertencia que decía lo siguiente con una tipografía parecida a la de los videojuegos de la NES. No juegues con el videojuego de este cartucho, si lo haces te prometo que vivirás el infierno en carne propia. La música era muy espantosa y de pésima calidad, incluso para ser música para un videojuego de Nintendo NES dejaba mucho que desear. Después de la advertencia, pude escuchar gritos y voces desde el televisor, en eso aparece la palabra Barbie con letras color rojo y una tipografía que hacía parecer que las letras se estaban derritiendo, como si fueran hemorragias de sangre, aparece una muñeca Barbie haciendo una mueca muy aterradora, cuyos dientes parecían colmillos afilados de tiburón, su cabello parecía estar demasiado descuidado y grenudo, sus ojos parecían estar rodeados de pintura roja, habían diversas cortadas en todo su rostro, así como un pentagrama dibujado en su frente. Cuando presioné el botón de Start, me apareció la cabeza de Barbie decapitada, cuya cabeza era sostenida por otra muñeca que mostraba una mirada maniática, capaz de espantar a las niñas que jueguen este videojuego. El juego comienza con Barbie leyendo un libro, pero dicho libro era color negro con kanjis japoneses, o jeroglíficos árabes, la verdad yo no soy grafólogo ni nada relacionado, pero las letras que aparecen allí no formaban una palabra en inglés, aparte solo habían 4 colores que decoraban el juego, pude detectar el rosa, el blanco, el negro y el rojo, pero un rojo oscuro, muy parecido al marrón, lo que me asustó fue ver a Barbie en la oscuridad, ya que tenía una mirada perturbada que provocaba incomodidad en el espectador, así como un ambiente sacado de una película de terror, ya que las cosas que estaban en la habitación de Barbie se movían de su lugar, como si fuera un juego de una película de terror o de Toy Story, cosa rara ya que este juego es de 1991 y esa película de Toy Story es de 1995. Comienza el juego con una música terrorífica, muy similar a la de Pueblo la banda de los juegos de Pokémon para la Game Boy, pero un ruido bastante irritante me causaba un dolor de cabeza espantoso, como si fuera un vecino soplando un molesto y escandaloso silbato en tu oreja, aunque puedo decir que pudo ser mi imaginación, fui a asomarme a la ventana y no vi nada. Cuando volví a jugar escuchaba que alguien tocaba el timbre, me asusté al ver una sombra parecida a la de mi hermano Jack, pero eso es imposible, habría escuchado el sonido de la motocicleta de mi hermano, me dispuse a jugar pero volvió a pasar algo extraño, los botones de la consola no respondían al contacto de mis dedos, era como si mi control estuviera desconectado, pensé que por el cansancio ya estaba alucinando, así que saqué el cartucho del juego poniéndolo arriba del televisor, apagué el televisor y me fui a dormir. Eran las 3 de la madrugada cuando me desperté por un ruido extraño proveniente de la sala, pasé al baño pero el foco del sanitario estaba reventado, así que fui por una lámpara y arrastré los pedazos quebrados del foco con una toalla de baño, bajé a la sala y me encontré el televisor y la consola NES encendidos, sospechaba que Jack ya estaba en casa, me asomé a la ventana y no estaba su moto, estaba que no me la podía creer, ya que yo apagué el televisor y la consola cuando me fui a dormir, en el televisor pude ver una silueta horrible, ya que esa silueta sostenía una sierra eléctrica y se acercaba hacia donde yo estaba, pude ver a ese espectro saliendo del televisor y jalando la cuerda de la sierra eléctrica. Mi cuerpo no podía responder de tan asustado que estaba, sentí como se me aceleraba la respiración y la frecuencia cardíaca, la silueta muestra su rostro de a poco y tenía rasgos iguales a los de la Barbie que apareció al principio del videojuego, intenté arrebatarle la sierra eléctrica golpeando sus piernas, pero lamentablemente estaba paralizado, tiró la sierra y me dijo con una voz ronca y a manera de susurro. Termina el juego, no me dejes a medias en el primer nivel, termina ese nivel de mierda. Empecé de nuevo el juego y me apareció la misma canción de antes, pero ahora era más tétrica y sádica. Barbie estaba enojada,
Cuando intentaba hacer que brinque los obstáculos se lastimaba la pierna y soltaba rastros de sangre, como si todo lo que había en la habitación estuviera hecho con el propósito de lastimarla. Las pelotas que debías atrapar en el videojuego, en lugar de la B de Barbie, tenían el número 666, cuando las cachabas se escuchaba una risa malévola, y Barbie crecía poco a poco, como si estuvieras jugando Mario Bros, pero conforme se hacía más grande, más terrorífica era su apariencia. Seguí jugando y me quedé tetrapléjico al notar que si te golpeaban o no pasabas los obstáculos, pasaban fotografías de personas desmembradas, descuartizadas, destripadas, decapitadas, incluso bebés siendo picados por agujas o apuñalados, contagiando un sentimiento de culpa, horror, tristeza, e incluso hubo una mujer con apariencia similar a la Barbie del inicio del juego, que se dejaba desangrando las venas de sus brazos mientras se ocasionaba cortadas en las piernas con un picahielos. De una u otra forma tuve que seguir el juego, pero antes de continuar, me apareció un mensaje de texto que decía lo siguiente. Para pasar de nivel, debes seguir algunas condiciones, de no hacerlo vas a ser maldito. ¿Recuerdas a la mujer de la sierra eléctrica? Todas las noches esa mujer te buscará e irá a cortarte en pedacitos, de pies a cabeza, comenzando por los dedos de tus asquerosos pies. Sin importarme lo que pase presioné aceptar, pero honestamente hasta el día de hoy me arrepiento de haberlo hecho. La primera condición mencionaba que debería matar a una persona, de hacerlo ganaría la vida eterna. Lo raro es que cuando me enseñaron la foto de mi primera víctima, resulta que mi hermano Jack era esa persona de quien debería deshacerme. Yo la verdad es que detesto la violencia y no estoy dispuesto a matar a nadie por el capricho de un juego de mierda, a lo cual quité el cartucho del juego sin presionar botón alguno. Ese juego ya había llegado demasiado lejos conmigo, así que no tuve opción que pisotear y destruir ese maldito cartucho de mierda. Desconecté mi consola de Nintendo NES mientras estaba en funcionamiento y la guardé en el ático, donde nadie más podrá encontrar esa consola. Evelyn, discúlpame por no haber puesto el juego de Barbie, así como por haberlo destruido y no habértelo dado, pero considera que mi vida estaba en peligro, así como mi salud mental. Espero que muy pronto encuentres ese cartucho de Barbie que buscas y no te haga sentir cosas horribles o hacer cosas que no estás de acuerdo por motivo de tus principios y valores con los cuales fuiste criada. Han pasado años y la verdad viví con miedo de subir al sótano porque cada noche escuchaba ruidos demasiado extraños. Una vez mi hermano Jack subió al ático y no lo hemos vuelto a ver desde ese día. Posiblemente esa mujer espectro ya lo asesinó y viene por mí, pero la verdad eso ya casi no me preocupa, ya que en la preparatoria conocí a una chica con quien me casé y con quien vivo actualmente. Todavía sigo coleccionando videojuegos, pero la verdad tengo miedo de toparme con otro ejemplar del videojuego de Barbie para la Nintendo NES y que vuelva a ocurrir lo mismo. Esperen, demasiado tarde, mi esposa tiene un ejemplar de ese maldito juego.